Todos los jueves a esta hora, en Majul 107.9, en el Observador 107.9, conversamos con el doctor Conrado Stoll. Yo sé que hay mucha gente que lo espera, hay mucha gente que lo consulta, hay mucha gente que le quiere preguntar, y hay mucha gente que... tengo un par de mensajes privados que después te quiero dar porque quiere tu sugerencia y tu consejo. Muy bien. Me tengo que acordar de una específicamente. En la feria Leri Comer vino una persona con algunos problemas, tuvo problemas desde muy pequeño, unos problemas que lo hacen caminar y hablar y moverse con dificultad, y me pidió que... En todo podés ayudar algo, Sí. todo se puede ayudar algo. Sí. Yo le dije, cuando lo vi, le dije, no te prometo nada, no porque vos no seas una persona accesible, sino porque supongo que mucha gente que tiene algunos problemas serios supone que... a mí me da como no sé qué decir cuando me pasan esas cosas. De ¿no? vuelta. Puede ser serio el problema, puede no tener cura el problema, siempre de alguna forma algo puedes ayudar. Somos neurólogos, ¿no? Hay mucha enfermedad que no tiene solución en neurología, pero trabajamos en la funcionalidad, devolver funcionalidad. Algo podemos hacer. Bueno, querido Conrado, la inteligencia artificial va a afectar sí o sí a la medicina. ¿Y de qué manera está afectando hoy mismo y cómo puede hacer que afecte para bien esa inteligencia artificial a la medicina en general y a tratamientos en particular? La inteligencia artificial ya ha afectado. Afectado suena por ahí mal. Sí, No, pero afectado bien y mal, ¿no? influenciado a la medicina enormemente. Ya sucedió esto. Es muy interesante. A ver, dame ejemplo. El cambio más rápido, diagnóstico. La ayuda diagnóstica para el médico. El caso clínico presentado en la inteligencia artificial, después podemos profundizar, que ayuda al médico a hacer el diagnóstico. Te da un diagnóstico diferencial espectacular. No lo haga la gente, que lo haga el médico y después traduzca. Pero ponés análisis de laboratorio en inteligencia artificial y la interpretación que va a hacer de los resultados del laboratorio realmente son espectaculares. Y no es el error que porque por 1 miligramo más dio el azúcar se confunde y te dice diabetes. No, interpreta muy bien. Y después podemos complicarnos más en que en el diagnóstico propiamente dicho de muchas cosas, y después te voy a dar ejemplos, la interpretación de mamografía, de radiografías de tórax, de tomografías del cuerpo humano, de diagnóstico de cáncer de piel. Pero hagamos una cosa, no caigamos en el cliché de decir, acá en la mano tengo inteligencia artificial, la teníamos antes de que apareciera formalmente, que es verdad, un teléfono, un celular de estos, tiene inteligencia artificial desde mucho antes, la inteligencia artificial tiene muchos años. Lo que importa es que sea practicable, que sea usable, y eso es lo que tenemos que celebrar. Vamos a hacerlo juntos acá. El 20 de noviembre de 2022 aparece ChatGPT. Yo lo he dicho muchas veces, quiero celebrarlo. Me acuerdo de algunos pocos cumpleaños, esa fecha me la quiero acordar porque realmente cambió el planeta. Entonces, brevemente, vayamos para atrás un poco y conversemos de esto. Para entenderlo de la inteligencia artificial hay que ir a 1976. ¿Por qué? Donde un chico de 20 años en el garage de su casa con un amigo estaba diseñando algo para uso personal que la gente, cuando él lo iba a ofrecer y a vender, no entendía para qué podía servir tener ese aparato en tu casa o vos. No lo entendían. Era la computadora personal, estoy hablando de Steve Jobs. Steve Jobs, no infinitamente después, a los 25 años, 5 años después, sale pública la compañía, se llama Apple, ya cuesta cientos de millones de dólares, chico de 25 años, y él tenía que seguir explicando. Y usaba esta analogía que me parece muy buena. Vos tenés motores gigantes que pueden hacer mover maquinarias inmensas. Pero después se desescaló eso para que fuera más chico y entrara en una fábrica y no tuviera que mover solo una cosa que necesitara una energía tremenda, dar lo que quieras, la calefacción a todo. Estamos hablando de fines del siglo, ¿no? 1800 y pico, del siglo XIX. Lo desescalan para que en una fábrica esos motores, esos caballos de potencia puedan hacer algunas tareas que le pasan, hermano. Y el gran paso es cuando lo hacen tan chico que lo puede usar un ser humano en el auto. Entonces, Steve Jobs dice eso. La primera computadora
es de 1946. Sí. Y se usaba para clima y para balística. Sí, sí, Una sí. cosa gigante. Era un monstruo. Y sí. un monstruo. Y solamente para 2 aplicaciones. Desescalemos eso. Entonces se empiezan a desescalar y se empieza a usar en industrias para hacer las tareas, distintas tareas que una industria necesita. Y su idea es, yo quiero llevarla al hogar. Pero él ya pensaba que no era un tema solo de ubicación en la casa. Yo de hecho compré la primera en 1985 en Estados Unidos, una Apple. No era solamente, era personal. Y seguían sin entender. Y él explicaba, y lo que estoy haciendo es citarlo a Steve Jobs cuando hablaba de esto a los 25 años y decía, otro ejemplo. Se estudió en el Scientific American, una revista muy interesante con artículos de los más variados de ciencia, apasionante. Comparaba cuál es el método de transporte más eficiente. Un pájaro llega del punto A al punto B con cierta eficiencia y un pez llega del punto A al B con tanta eficiencia. Lo más eficiente que había era un cóndor. Mirá Llegando del punto A al B, el cóndor. Viste que planean. Sí, sí, sí. Entonces, el más eficiente. Y el ser humano estaba muy abajo en el ranking. Muy abajo. Síganme, porque esto tiene que ver con inteligencia artificial. Porque ahí Steve Jobs dice, y al ser humano hicieron una prueba y le dieron una bicicleta. Y con una bicicleta pasó a ser el más eficiente, 3 veces más que el cóndor. Con una herramienta. O sea, ser humano más bicicleta más eficiente. Que el cóndor. Mata cóndor. Entonces, Steve Jobs hace la computadora para ayudarnos, para acelerar todos los procesos, para sacarnos esa cosa inútil de pérdida de tiempo y hacer, este es el punto final de él, y hacer que el ser humano sea más conceptual, pueda ser conceptual, creativo. Con esa herramienta que al principio ya te digo, era para poder seguir las acciones, usar de procesador de texto. Él decía, en nuestra empresa, en 1981 decía, en Apple no tenemos más secretarias. Tenemos los que manejan, coordinan A mí áreas. uno de los conceptos que más me sigue impresionando en el desarrollo de la nueva tecnología es lo intuitivo. Bueno, Apple es el rey de lo intuitivo, ¿no? Cómo cada vez los procesos son más intuitivos. Vos lo haces con 3 dedos o con un solo dedo una vez, lo haces 2 veces y después ya lo tenés incorporado. ¿Viste? Incluso atraviesa el mecanismo racional, ¿viste? Lo que haces. Intuitivo es eso. Yo, por ejemplo, tenía un problema con una clave para tener minuto a minuto, porque la tengo en el teléfono, todo un lío, ¿no? Entonces hablábamos con Ivope, hasta que encontré la manera de hacerlo con tres, y estoy en el aire, y ya está, ya la hago, ¿viste? Es como, incluso mecánico, ¿no? El movimiento, por eso se le dice intuitivo. Eso todavía me sigue impresionando mucho. No. Y me sigue impresionando mucho cómo uno tiene que probar con uno mismo. Si vos escribís un artículo tuyo y vos hoy ponés, le preguntás al ChatGPT, ¿podrías hacer un artículo mío hablando de inteligencia artificial para que yo hable en Majul 107.9, en El Observador? Y a los 2 segundos tenés conceptualmente unas cuantas líneas que a vos mismo te van a servir para pelotear conmigo, ¿no? Perdón, es un proceso de 3 pasos, 2 pasos, no sé cuánto. Todo lo que decís es, bueno, por eso sos periodista, porque todo eso despierta mucho interés. Primero, es muy raro que no hice eso. Te digo que es muy raro porque yo no es que es ocultar o esconder. Lo podría haber hecho. Lo hago en general. ¿Y por Voy qué? a hablar de algo porque tengo que dar una conferencia muy importante ahora dentro de una hora. Y con eso lo hiciste. Porque vengo de la terapia intensiva, porque Sí. ayer tuve una... Entonces, no lo quise hacer. Y porque manejo varias cosas de inteligencia artificial que me parecen interesantes, que las puedo decir así espontáneamente. Pero podría haber hecho lo que vos dijiste. Yo lo hice una vez para hacer mis editoriales, me revisé a mí mismo para hacer un editorial, porque ese día, el domingo al mediodía, estaba con la mente en blanco. Y dije, tengo la información, necesito alguien que me empuje para volver a armar mi editorial y no tengo las ganas. Entonces puse, ¿cómo haría una editorial? Luis Majul va en la cornisa, y ese era yo. Y dije, esta es la manera que tengo que hacer el editorial. Y yo me reconozco como eso. ¿Se entiende, no? Se entiende, y fíjate vos que estás destruyendo la parálisis del escritor, que ha sufrido tanta gente tan productiva.
Fíjate vos que ese es un antídoto para la parálisis del escritor. El escritor ese que no sabe cómo seguir la novela, no sabe cómo empezar la novela, no sabe cómo terminar la novela, y le decís, vos, la inteligencia artificial tuya ya te conoce, le podés cargar todo lo que escribiste hasta el momento, aunque sean 500 páginas, y le decís, y podés echarlo. ¿cómo Luis terminaría esta novela? O la editorial, lo que quieras. Entonces, pero hiciste otro punto además, cuando recién me decías, dijiste con 3 dedos, intuitivo. ¿Sabes qué, Luis? Steve Jobs, eso era lo que lo desvelaba. Steve Jobs dijo, yo en una fábrica puedo poner una computadora complicada, o la de 1946, que la manejaban ingenieros, expertos, científicos para el clima y la balística. Pero la que yo quiero hacer, quiero que el señor, el chico, la señora en la casa, puedan encontrar. Y te acordás que al principio, las que no eran Apple, tenías el DOS, y era ese fondo negro con letra verde fosforescente y tenías que teclear instrucciones. No era cómodo. En cambio, te ponías frente a una Apple y habían dibujitos, íconos, cosas que hoy para todos es muy natural. Pero en ese momento, que yo tenía las secretarias que tipeaban en una máquina de escribir eléctrica, caramba, ver esto en la pantalla de mi computadora Apple con dibujos y propuestas. Entonces, su desafío, dijo, va a ser más cara la del hogar por un tiempo. No crean que va a caer el precio demasiado, porque justamente quiero hacer algo que sea muy fácil de usar, totalmente intuitivo, exactamente lo que vos decís y lo que él logró, porque vos agarrás un celular o una computadora y realmente no tenés que hacer ningún curso, 0. Ahora, cuidado, el tema que sale siempre es, te sacan el trabajo. Te va a sacar el trabajo. Primero que nunca pasó. La inteligencia artificial le va a sacar el trabajo a los médicos porque puede presentar un diagnóstico con más precisión y detalle que el propio médico. La inteligencia artificial es un copiloto. Es un copiloto y de hecho la FDA no tiene que aprobar. Porque la inteligencia artificial no atiende, dice pasa el que sigue y atiende un paciente. Entonces, es un copiloto que ayuda al médico. Ahora, Luis, no te puedo decir, no te digo en 30 años, en 5 no te puedo decir lo que va a hacer. Pero por ahora es el copiloto. Con respecto a sacar el trabajo, hay ejemplos. Las personas que escribían libros, cuando Gutenberg inventa la imprenta, pasaron muchos años para que se reinventaran e hicieran otra cosa. Aparecieron otras actividades. Ellos ya no tenían que escribir más los libros. Los que manejaban carruajes de caballos, cuando apareció el primer auto, se reinventaron y tardaron mucho. Imagínate cuánto tardó en que el auto realmente se difundiera y la gente lo pudiera comprar, etcétera. Pasó mucho tiempo. Acá, bueno, esto es mucho más rápido, ¿no? Steve Jobs cuenta que creo que era Minnesota. En Minnesota, para 1981, el 97% de los alumnos de colegios de Minnesota habían usado una computadora Apple. Pensá, esos chicos que tenían 17 en 1981, cómo salieron filosos comparado con el chico que salía del colegio común, que había usado virome, papel y lápiz. Entonces, pero se difundió muy rápido, ¿eh? El 97% ya usaban computadora de Apple, 1981. Para el 85 te diría que esto era universal, por lo menos en Estados Unidos, en el hemisferio norte más rápido siempre que nosotros, países emergentes, pero se difundió mucho más rápido que otros grandes cambios de la historia. Pero el reemplazo del trabajo, Luca Pacioli, o Paciolo también lo llamaban, el padre de los contadores, era un matemático del siglo XV, trabajó con Da Vinci, vivía en Florencia y creó el concepto del libro para anotar entrada, salida. Y él decía, una persona no debe irse a dormir si el débito no es igual al crédito. El padre de los contadores. Bueno, desde Luca Pacioli en el siglo XV, Luis, pasaron infinitos años y VisiCalc, Lotus 123, Excel, y ahí están las firmas de contadores, ¿no? Entonces, te ayuda. En medicina queda claro que nos ayuda increíblemente. Como te dije, la uso, cierro con esto, uso permanentemente. Yo voy a mi inteligencia artificial, tengo en el teléfono y en la computadora. Creo que en la computadora lo último le pedí ayer que me... ¿ChatGPT usas o una... Yo pago ChatGPT, pero tengo acceso en una persona cercana a Sonnet y a Claude. Okay. Pero son parecidos, te diría. Sí. Parecidos, muy útiles, pero hay cosas que las paso por dos. Pero lo último ayer me pidieron de algún lugar para una conferencia mi currículum en 300 palabras. No puedo reescribir el currículum por vez número 10.000, que lo tengo. Le pedí, le adjunté el PDF con mi currículum abreviado y le dije, pero que tenga 300 palabras. ¿Y? No deje de excluir lo más importante. Lo hizo perfecto. Pero el prompt, importante, la instrucción
es importante. No dejes de incluir lo más destacado. Esto es para una presentación como orador en una conferencia en tal lugar, etcétera, etcétera. Antes de eso, le había pedido que me dé una receta diferente de hongos rellenos. Yo quería comer hongos rellenos, pero con algo distinto. No les ponga cebolla, le dije. Y sí quiero con queso y gratinado. Y te metió una receta. 2. Esa es la Thermomix, no es la, perdón que le mete una marca. No, Thermomix, y tengo los libros y tengo una cosa que mi mamá me dejó con una receta buenísima. Pero ¿sabes qué? Esto en 10 segundos. Yo puedo cocinar con la Thermomix. En 10 segundos me dio la receta. Yo lo quería hacer, está la parte linda de culinaria. Y antes de eso le había pedido para un trabajo científico también, adjuntando un artículo de algo que no es pertinente. Pero vos le pedís un diagnóstico y te lo hace. Me digo, acabo de estar con este paciente. Tiene las arterias tapadas en el ¿me podrías hacer un diagnóstico de esto? Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí, lo uso. Peligroso, digo yo. Y tenemos que admitir, es más ordenada que un residente joven en que te da todas las opciones, lo que se llama el diagnóstico diferencial, que es clave, que el médico tenga justamente, porque el ser humano tiende a ¿Qué fijarse. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Es neurociencia. El cerebro humano te presentan algo e inmediatamente vos pensás en algo en especial. Por la experiencia que tenés, por lo que sea, se te ocurre que puede ser algo. Te duele el codo y decís, el codo de tenista. Te cuesta muchísimo salir de ahí. Salir de ese sesgo de tu experiencia. Total. Y por ahí no interrogás al paciente que se cayó y se golpeó el codo 4 días antes en el hielo en un país nórdico en invierno. Sí. Entonces te perdés de eso o lo que fuera. O lo que fuera. Entonces, tiene la capacidad del no sesgo y de la mayor amplitud. Entonces te presento un diagnóstico diferencial espectacular, pero déjame que te diga lo formal, porque esto se publicó en la revista New England Journal y en muchas revistas ya se ha probado que cuando vos testeás inteligencia artificial versus médicos, y usaron médicos que tuvieran más de 10 años de experiencia en trabajo de médico. ¿Enfrentarlos en qué casos? ¿En diagnóstico? Eligieron 100 casos difíciles. La inteligencia artificial no llegó al 100% ni al 90% del diagnóstico, pero tuvo un porcentaje de acierto superior al mejor médico. Explícame mejor, ¿qué casos? No, explícame mejor, dame más detalles. ¿Cuál era el desafío? 100 casos de pacientes difíciles. El paciente que llegó y tiene una erupción cutánea y acaba de volver de un viaje por el sudeste asiático y además de antes tenía una enfermedad pulmonar crónica para la que tomaba tal cosa y ahora tiene fiebre muy alta que no ha bajado con el primer antibiótico que le dieron. Entonces, le presentaban ese caso, eran unos 20 médicos, más de 10 años de experiencia e inteligencia artificial. La inteligencia artificial resolvió los casos, 100 casos distintos, totalmente diferentes. Acordate que el Ateneo médico, los médicos reunidos para diagnosticar algo difícil, es un clásico. Yo, lo más divertido cuando estaba en Boston, para mí lo que no me podía perder, te aseguro, me divertía como una cosa lúdica mía, de la vida mía no profesional, ir al Ateneo del Hospital General de Massachusetts, que es el más famoso del mundo, y siempre invitaban a alguien de afuera, alguien que a veces venía en avión, me invitaban de cualquier lugar, le presentaban un caso, la persona hacía toda la discusión, después se publica en una revista esa discusión. Qué interesante, ¿no? Y al final el patólogo que ha cortado el órgano de la persona, si la persona murió o si no murió, le hicieron una biopsia, el patólogo lee la respuesta, entonces se considera la respuesta correcta. Entonces ahí se considera la discusión el Ateneo médico mejor del planeta. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Qué placer. En todos lados hay que hacerlo. No sabés qué interesante escuchar a estas personas fabulosas. Una vez un gastroenterólogo muy, muy famoso, Marshall Kaplan, hizo toda una elucubración diagnóstica espectacular y concluyó que el paciente tenía una enfermedad de parásito, una esquistosomiasis hepática, algo muy rarísimo. Y el patólogo cortó el hígado y mostró y dijo, no, esto era una hipertensión portal. No sé qué le dijo, otra cosa. Y entonces Marshall Kaplan lo miró y contestó, que quedó grabado en la revista: tu diagnóstico puede ser el correcto, pero el mío fue el mejor. Como diciendo, más interesante, más elaborado. Pero lo que quiero decir es, otro trabajo más reciente, cierro con esto, vos estabas diciendo si pueden ser para el diagnóstico, si yo la uso. Uno más reciente probó lo mismo que te dije antes, médicos contra inteligencia artificial, pero agregaron un médico que podía usar la inteligencia artificial para hacer diagnóstico. ¿Quién ganó? La inteligencia artificial sola. Mira vos. Porque el médico que usaba inteligencia artificial era humano y estaba sesgado.
Entonces por ahí no le gustaba la respuesta que le daba inteligencia artificial y se seguía apoyando más en su corazonada. Tengo que hacerte una pregunta cortita. ¿Dónde vas ahora? El Congreso Argentino de Farmacéuticos. Lindo. Ahí en Costa salió así, Lindo. me parece muy interesante y tengo una charla inicial del futuro de la medicina actual. Bueno, y tu último Bienestar 107.9, en el martes, estuviste con mi amigo Gabriel Corrado. Nosotros nos conocemos hace muchos años, desde muy chiquititos. Y el mirarnos, porque nos queremos mucho, nos hace corregirnos, ¿no? Gabriel entrena mucho, se cuida mucho con la alimentación, se cuida mucho, para mí es un ejemplo, ¿no? Bueno, los tres amigos nos vamos siguiendo. ¿Qué respuesta te pareció una persona? ¿Qué sentiste? ¿Que estaba frente a quién? No me sacale toda el sesgo de que es mi amigo, ¿eh? ¿Te puedo dar una respuesta? Porque para mí Gabriel Corrado era alguien famoso de mi juventud, que es la de él, porque estudió medicina y le dije, debes haber sido compañero mío, porque tenemos la misma edad, la misma época, por ahí fuimos compañeros de la Facultad de Medicina. Él, bueno, eligió lo que eligió, pues, facha y capacidad de actor. Y vocación, mucha vocación. Interesante eso. ¿Quién tiene vocación a los 17, 18 años? Él la tenía y siguió su vocación. Entonces, pero yo tenía esa cosa neutra. Un actor muy reconocido argentino que sabía que había tenido trayectoria afuera y me invita a su programa. Entonces ahí estoy sesgado. Me invitó a su programa, un programa de la tarde, de esos que tienen 1000 cosas distintas. En el Canal 7. En el canal, pues la TV pública, exactamente. Pero ¿sabes qué? La pasé espectacular. Me encontré con un señor de mi edad que me hizo una entrevista, sentirme muy cómodo. Me dio un montón de tiempo y encima, fuera de cámara, nos desafiamos, porque lo vi tan entrenado que le digo, vos estás impecable. Esa cancha de ping-pong es porque la sugirió él acá. Bueno, muy bien, yo la habría sugerido también y ya he jugado bastante. Pero le digo, estás impecable. No, y flexión y unos ejercicios que hacíamos y le digo, te desafío, hagamos el desafío, rompamos el rating, le digo. Hagamos como hizo Ellen DeGeneres con Michelle Obama, que compitieron a ver quién hacía más flexiones de brazos. ¿Y lo hicieron? Y él me dice, no lo hicimos. La verdad que no lo hicimos. Él me dice que hacía 40. La verdad que se hace 40. Yo 30 te hago tranquilo y con un gran esfuerzo puedo pasar. Me voy a probar en un ratito. Bueno, te digo, hay antes de los bomberos. Si no haces 10... hay un problema. ¿Con las rodillas apoyadas? No, hombre. Las mujeres con las rodillas apoyadas es distinto. Los hombres tienen que ser sin apoyar las rodillas. Y los bomberos de 59 años promedio, creo que eran en Estados Unidos, o 49 años promedio, perdón, 49 años promedio, había una correlación cardiovascular, fueron evaluados. El que no llegaba a 10, evaluate, hace algo rápido. 20 debería ser alguien que esté más o menos entrenado, etc. 30 es una barbaridad, 40 que me dijo él. Pero te quiero decir, muy simpático. Hablamos de su hija Clara, los dos tenemos una hija Clara. La hija de él lo entrenó para hablar en inglés, para la novela que hizo totalmente en inglés. Lindo. Hablamos de la relación. ¿Cómo haces, Gabriel, para la audiencia? Consejo de estar casado, vas para los 40 años, también como yo. En eso hemos ido más o menos paralelo. ¿Cómo haces ello? Danos una fórmula. Así que fue muy interesante, muy agradable hablar de la parte profesional, que habló mucho, y de esa parte personal. ¿Y cómo lo peleamos? Pero espera, vos me sacaste el programa de hoy era inteligencia artificial, antes de terminar. O seguimos con inteligencia artificial otro día, pero en el último programa de 107.9, todos mencionamos algo de inteligencia artificial. Comentamos un invento de Australia espectacular. En el Instituto de Piel de Melbourne inventan un aparato que te escanea, te revisa. Entonces, yo no tengo que ser médico, no tengo que ser dermatólogo. Te lo paso por la piel y el aparato diagnostica con una exactitud 94%, que es igual o mayor a un dermatólogo, si una lesión es cancerosa o no. Acuérdate que Australia tiene el índice más alto de cáncer de piel del mundo por el agujero de ozono. Ahí se protegen muchísimo. 4 muertos por día de cáncer de piel. Y tiene una máquina que te lo lea. La máquina incluso si no tenés una lesión en la piel, por calor y temperatura, descubre que abajo de tu piel hay una lesión que se está formando que puede ser cancerosa. En Australia hacen 600.000 biopsias por año que dan negativas, que da que no era cáncer. ¿Te evitarías, por ejemplo, eso con este aparato? Imagínate lo que es lo que te estoy diciendo. Inteligencia artificial. Gracias, querido Conrado. Gracias a vos. Nos vemos. Majul